BKBM de San Juan de Puerto Rico, 810 AM, su cuadrante 810 Radio Paz. Hablamos del programa de Encuentro con Cristo y los Hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Queremos llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Hicimos cursillo, ¿verdad? Aquí tenemos a una invitada, Nilda Vega. Buenas noches, hermanos. Y a su que Dios esposo los que nos bendiga. está grabando. Ajá. Y Juan Carlos Casella es mi nombre. Y como todos los miércoles, el programa de cursillo de Cristiandad, queremos llevar temas muy actuales y temas que nos ayuden a sostener nuestra fe, a seguir con generosidad compartiendo con ustedes todo aquello que encontremos que nos puede ayudar en ese peregrinar hacia casa del Padre. Y no lo podemos hacer solos, sino que lo hacemos acompañados unos de otros, sosteniéndonos unos a otros. Y en ese peregrinar de nuestra vida, el tema de hoy es bien sugerente. Se llama seguridades inseguras. ¡Wow! Seguridades inseguras. Queremos tener seguridades, ¿verdad? Ajá, creemos. ¿Verdad? Y tratamos para evitar un choque, para no ser contagiados. Ahora todo el mundo anda con una mascarilla, hand sanitizer, distanciamiento. Y vacunas y ¿verdad? todas esas cosas. O que para que no el despido de un trabajo, ¿verdad? No nos deje en una situación dramática. O para que caminar por la calle no se convierta en una aventura peligrosa. Así que las mejores seguridades no pueden eliminar lo que es propio del ser humano, que es la incertidumbre. Y porque todo lo que esté sometido al tiempo y al espacio, eso es particular, puede darle un vuelco, como dirían los españoles, le da la vuelta a la tortilla, 180 grados, y puede ser entonces una situación difícil o algo que lo cambie todo. De hecho, el año pasado, una cosa que es microscópica, solamente se puede ver por un microscopio, quiere decir eso, Sí. Algo que no está sujeto a la vista ¿verdad? Humana, a simple vista, doblegó el mundo entero. Cuando las personas tenían planes, se acabó el año 2019, comienza el año 2020, y comenzando el año 2020, empieza el contagio de un virus que no se ve. Así que cosas tan frágiles como esas, porque están sometidas al tiempo y el espacio, de repente ya todo cambia. Y no existen seguridades perfectas. Claro, las vacunas, como tú bien decías, ¿verdad que no nos va a garantizar de que no nos dé primero el coronavirus? Ni mucho menos que porque nos dieron esa vacuna, ahora vamos a vivir 100 años. 100 años, imagínate. Okay. Ni tampoco cuando uno tiene un trabajo y dice, no, ya tienes trabajo, olvídate. Eres permanente. Por siempre vas a tener. Exacto. No, y mira la tampoco. situación que pasa con los doctores eléctricas hoy en día. Ay, ¿verdad que sí? bendito, sí. Así mismo es. Así que, Ni tampoco que el mejor amigo de uno vaya a estar al lado de uno cuando llegue una situación difícil. Exacto. Porque no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Es que esa incertidumbre, esa seguridad insegura está en cada momento de nuestra vida y a veces no nos damos cuenta de eso. ¿Y qué pasa? Que en el fondo lo que quiere decir eso es, Nilda, y todos los que nos escuchan y nos ven, es que en el fondo nosotros no podemos quitarnos de que las cosas son inseguras. Porque la vida misma está rodeada de imprevistos. Cosa que por eso la oración por la mañana, ¿verdad? Cuando uno se encomienda por la mañana en el ofrecimiento de obra, siempre se para, Señor, te ofrezco el día y para los imprevistos, porque uno no sabe lo que le pueda suceder, ¿verdad? Porque uno no tiene control de todo, porque así es la vida. Yo no tengo control de todo, pero tengo una necesidad de seguridad, y ese es el choque que tiene el ser humano. Tengo una necesidad de estar seguro y quiero controlar y hacer un montón de cosas para evitar contratiempos. Y no porque yo quiera evitar contratiempos, siempre van a salir bien. Hay algunas veces que sale muchas veces bien. Oye, por eso nos atrevemos a montarnos en un avión.
Porque imagínate, nosotros vamos a trepar a 35,000 pies, a 575 millas por hora, en una cosa allá arriba. Sí. Claro, se mide el control porque añade valor el que tú controles el riesgo. Eso es verdad. Pero en el fondo tenemos esas incertidumbres y la vida está rodeada de eso. Aquí dice que cuando uno escucha a los políticos, ¿verdad? Ofreciendo y garantizando, Sí. muchachos, no vamos a subir los taxes, no vamos a subir los precios de la gasolina. No. O Bien. peor aún, que digan, no, ya está controlada el coronavirus. Ujú. Sí, ya te lo creí. ¿Verdad? Ni ellos mismos están seguros de lo que están diciendo. Pues no podemos asumir eso. Así que, por más que uno quiera, hay cosas que tú no las puedes eliminar. No vas a poder tú, podrás hacer muchísimos planes, control de riesgo, Sí. pero en el fondo, ¿verdad? No todas las veces lo vas a poder dominar porque hay cosas que no están a tu alcance. ¿Cómo uno pudiera haber anticipado que hubiese una epidemia a nivel mundial y que sea algo que hizo un lockdown de la economía y todo? Nadie pudo haber previsto una cosa así, Sí. ¿no? Inimaginable. Cuando no, por lo menos yo, cuando escuchaba que era en China, yo lo veía tan lejos por allá, que pensé que no iba a llegar aquí, pero llegó y llegó a todos los rincones del mundo entero. Está algo tan pequeñito, ¿verdad? Y como que a veces uno, esa seguridad, falsa seguridad que uno tiene, pues se cree que nada le pueda tocar, pero sí nos toca y nos toca a todos y tenemos que tener claro y los pies puestos en la tierra y la mirada en el cielo. Así que lo que tenemos que poner la mirada en lo que nos enseña Jesucristo en el Evangelio, sobre que a cada día le basta su afán. Y eso quiere decir es que uno vive de día a día y este día va a tener lo que tengo que trabajar para este día. No me voy a estar preocupando al otro día si todavía este día puedo haber cosas que tengo que ir a atender. ¿Y por qué? Porque uno también tiene que darle oportunidad a la providencia divina, ¿verdad? A la fe, a la confianza. La fe es la raíz de la palabra confianza. Y cuando uno tiene confianza en Dios, es porque entonces uno se ha dejado. Dios te ofrece, no te impone, la fe, que es la confianza en Él, que ilumina nuestra inteligencia para nosotros hacer, ¿verdad? Guiar nuestra voluntad a querer hacer su voluntad. ¿Verdad? Sí quiero hacerlo porque Dios me lo pide, o sí quiero hacer esto porque es lo más conveniente que Dios quiere que haga. ¿Y por qué ponemos eso en el camino cuando pasan tantos acontecimientos? Bueno, pues hay un evangelio que nos narra sobre la multiplicación de los panes y peces y habla de ver mis talentos a la luz de eso, ¿verdad? Si Dios ha repartido los dones a todo el mundo, y por supuesto, reparte el dones como así Él así quiera, ¿para qué? Para que dependemos unos de otros y ser generosos. Y hay gente que se afana en tener esas seguridades de tener todo calibrado y controlado como para no depender de nadie. ¿Verdad que sí? Que hay a veces que dicen, no, a los hijos, no, tú estudia y no dependas de tu esposo, no dependas de eso, ¿verdad que sí? Tú haz lo tuyo y olvídate de depender de otro. Eso yo lo oigo mucho, ¿verdad? En ese afán, especialmente se lo dicen a las jóvenes, a las mujeres, para no depender del patriarcado. No dicen a la feminista. Sí, estudia una profesional para que puedas valerte por ti misma sin necesidad de que otro, pero siempre somos limitados. Pero perdemos en la perspectiva de que ese concepto es contrario a lo que nos plantea aquí. Porque lo que dice es que nosotros tenemos que ser generosos y ¿verdad? Compartir de lo que tenemos, mucho o poco, regular con el otro. Es complementarse. Fíjate que la relación entre un hombre y una mujer es de complementarse. No es decir, esto es mío y aquello es lo tuyo, y yo lo mío lo resuelvo y tú resuelvas lo tuyo. No, es ayudarse mutuamente, porque es donde se aprende en la familia
a dar algo sin pedir nada a cambio. El desprendimiento de una madre que se levanta a las 800 de la madrugada para darle bebé a un nene, ¿verdad? Y el esposo también hace ese trámite. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Es una respuesta de generosidad, de darse por amor, sin pedir nada a cambio. Tú no le dices a la bebé, a la nena tuya, vete y tómate el pipí como te da la gana, o espera a las 7 que nos levantamos. O cuando se enferman, pasar una noche al lado de su cama ahí pendiente, ¿verdad? De la fiebre, que no le suba, que está pendiente. Todo eso es así, es darse a los demás. El asunto es ese, cómo nosotros podemos poner al servicio y generoso de entregar a los demás. Y vemos que en ese relato, ¿verdad? Que cuando Jesucristo repartió y multiplicó aquello, que lo único que tenía eran 5 panes y 2 peces, y podemos pensar que ese pobre nene, jovencito, cómo lo convencieron para quitarle lo que tenía. Para que los donara, ¿verdad? Para que los diera. Porque la Biblia no dice de qué manera fue, ¿verdad? Pero suponemos que ese joven fue tan generoso en lo poco, ¿verdad? Que tenía, pero lo dio todo. Dio más que nadie, porque dio todo lo que tenía. Y así mismo son los talentos que Dios nos da. Lo poco o lo mucho lo puso todo. ¿Y a quién se lo pone todo? A Dios. En las manos del Señor, ¿verdad? Y hay una reflexión bonita de eso, ¿verdad? Una bola de baloncesto no es nada, pero una bola de baloncesto en las manos de un jugador de la NBA, a no mencionar a nadie, ¿verdad? Debe ser una tremendo millonario. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano cree que los talentos que Dios le dio son propios de ellos, ¿verdad? Y no tan solo eso, que se abusan de ese talento que Dios le dio egoístamente y decir, bueno, Dios me dio estas capacidades, pues lo uso para enriquecerme yo y aquel que se fastidie. Y lo vemos también exponencialmente en las naciones. Y tú también me estabas comentando qué pasaría si unos agricultores... Sí, pues es que esto es como una relación de unos y otros, y a veces no, aún viéndolo, no nos damos cuenta de lo importante que cada uno es en el mundo y la importancia de esa persona en relación a mí y a los otros. Porque yo le comentaba a Juan Carlos ahorita que imaginémonos un agricultor que deje de sembrar. Y entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber alimento. O vamos a imaginarnos que él siga sembrando, pero el que acarrea la semilla al lugar de donde se vende el alimento y todo eso. Y él dice, no, hoy no voy a dejar de llevar esa semilla, se daña el producto, se daña el cultivo y no llega a donde tiene que llegar. Todo esto es una reacción en cadena. Unos dependemos de los otros. Y entonces tenemos que ver que si yo dependo de otros y otros dependen de mí, pues yo tengo que ser, primero que todo, responsable de hacer lo que a mí me toca hacer. Segundo, ver la importancia del que está antes y el que está después también. O sea, todos somos importantes en esta cadena, esto que el Señor ha puesto, porque nos hizo dependientes de los demás. No nos hizo perfectos, autosuficientes, ¿verdad? Correcto. Y entonces eso pasa en esta escena. Le dice, dale de comer. Pero es que nosotros no podemos, dependemos de otro. Y lo que dependíamos era de un jovencito. Pero ese nene generosamente da todo lo que tiene. A veces en nuestros talentos Dios nos llama a hacer algo y dice, pero es que yo no tengo esas habilidades. Pero Dios, aun cuando le diga, mira, de habilidades del 1 al 10 lo que tengo son 2 para hacer eso. Y aún así, en manos del Señor, nos hace venir a un programa de radio, grabarlo ahí en una máquina, en un teléfono, y después lo subiremos a YouTube y a Facebook, ¿verdad? Como por ejemplo lo que nos pasa a nosotros aquí, porque nosotros no dedicamos en esto. Pero lo hacemos, pues, porque Dios nos los pide, y nosotros, pues, nos disponemos a ofrecer lo poco que tenemos. Pero lo hacemos con cariño y amor,
para que nos ayuden y nos acompañen. Ujú. Así que es una adoración gratuita y desinteresada. Exacto. Pero hay una situación, ¿verdad? Las preguntas que le traemos, ¿estamos dispuestos a donarnos a tal punto que demos todo lo que tenemos? Nuestros talentos, ¿nos sirven para el servicio generoso o para la propia exaltación? Tremenda, ¿verdad? Qué preguntitas nos debemos de reflexionar sobre eso. Cuando el hombre se abre a la generosa donación de sí mismo, el Señor actúa abundantemente. Okay. Tremendo, tremendo. Lo repito, cuando el hombre se abre a la generosa donación de sí mismo, el Señor actúa abundantemente. Y eso, cuando pasó ese milagro, que es un signo, una prefiguración de lo que sería la Eucaristía, ¿verdad? Lo sabemos. Porque no solamente sació el hambre de todos ellos, sino que sobró. 12 cestos. Que no se pierda nada. Que no se pierda nada, decía. Se recojan los sobrantes, ¿verdad? Y entonces aquí cabe que no solamente saciar el hambre física, sino colmar el hombre de vida divina que viene del Padre. Fíjense, porque él cuando recibe esos panes, mira al cielo, le da gracias, lo bendice y lo reparte. Lo mismo que pasa cada vez que participamos en una misa. Y sobrante, y allí donde comprende el milagro, que no se pierda nada. Entonces, las preguntas son, ¿reconocemos la acción de Dios en nuestras vidas? ¿Somos conscientes de las obras que Dios hace en la vida de los otros por medio de nosotros? ¿Comprendemos cuáles son los dones que podemos donar? ¿Qué tan generosa es nuestra entrega? Tremendas preguntas para reflexionar sobre, porque hay a veces que la obra de Dios, ¿verdad? La hace en nuestra vida ordinaria y a veces no nos ponemos en esos detalles de darle gracias a Dios por cuántas misericordias ha tenido con nosotros, cuántas gracias ha repartido y nos ha dado y por cuántos se ha tocado, ¿verdad? Hemos ayudado espiritualmente a alguien. Exacto. De ayudarla, acompañarlo. Este fin de semana tuvimos un cursillo y uno no sabe, ¿verdad? Porque ese participa y ese que participa en su comunidad, en su familia, en su trabajo y no sabemos el alcance de lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios nos pide es que pongamos al servicio generoso de colaborar con Él, de darle de comer a aquellos que están hambrientos y sedientos de Dios. Y eso es lo que hacemos en un cursillo de cristiandad, mostrarle, ¿verdad? Compartir con aquellos. Y podemos decir como el jovencito, Jesucristo, yo lo que tengo aquí son 5 panes, pero los panecitos chiquitos que venden en el supermercado. Y de peces lo que tengo son unas latas de sardinas. Unas latitas de Lo que tengo es poquito. Ajá. Y él dice, véngale, ¿verdad? Él lo multiplica. Él lo multiplica. Él lo va a multiplicar. Los talentos, por más insignificantes que pensemos que no vamos a poder, Él siempre, si lo ponemos al servicio de Él y al servicio del prójimo, Él lo va a multiplicar. Porque la misma palabra de Él lo dice, nos dará el 100 por uno. Así que es cuestión de confiar. Y es muy bonito porque cuando una vez sucede eso, esa misma gente que lo siguió a él y vieron ese milagro y le saciarse hasta el extremo que sobró, después lo seguían a él. Y ahí es donde nos preguntamos nosotros. Esas personas cuando mismo querían, no solamente porque les sació, sino que lo querían declarar rey, ya entonces cambió el concepto de por qué lo seguían. Lo seguían porque les mantenía, le daba pan, le daba, con el poco esfuerzo, pues le daba lo que ellos pues no habían trabajado, porque se lo daban. Y lo otro era la intención. Hay a veces que he reflexionado sobre eso. ¿Por qué yo sigo a Jesús? Porque me va a satisfacer las cosas que me hacen falta y las que quiero, a mis caprichos en particular. Sí, es como si fuera un Dios
milagrito, ¿verdad? Que, Señor, mira, necesito esto y tú, como si fuera un Dios de una varita mágica, ¿verdad? Y Dios no actúa de esa manera. Él nos da lo que necesitamos, porque muchas veces pedimos lo que no necesitamos. Y entonces podemos pedir, pero Él nos va a dar de acuerdo a lo que Él entiende que sea para bien de nuestra alma. Correcto. Sí. Y el ser agradecido en lo mucho, en lo poco, en lo que te dé. Sí. Porque la idea no es que tenga yo mucho. La idea es que yo pueda ser generoso y donar de lo mío al otro. Porque en la medida en que todos tengamos una conciencia de que lo que es mío es para ponerlo al servicio de los demás, pues nunca te va a faltar nada, porque el otro va a pensar lo mismo conmigo y así todo el mundo, y un mundo feliz en el cual el desprendimiento. A veces uno va a unas comunidades, ¿verdad? Y donde uno espera, porque son comunidades mucho más, ¿verdad? Limitadas en recursos, especialmente gente fuera de la ciudad, ¿verdad? Y allí, aunque la casa se está cayendo, yo iba a visitar una viejita en Yabucoa, en un campo, ¿verdad? Era en Yabucoa, pero en la montaña allá arriba en el campo. Y era una casita bien chiquitita. Y ella nos ofrecía de lo que tenía, de los frutos de la alacena que está en el patio, ¿verdad? Porque son viandas y cosas. Exactamente. Y ella siempre tenía un refrán que nos decía, humilde pero con voluntad. ¿Verdad? Era una señora mayor, bien viejita, murió hace muchísimos años. Y nosotros hacíamos una compra y se la llevábamos. Y ella pues nos devolvía tanto amor. Y ella decía siempre eso, humilde pero con voluntad. Con la voluntad de querer dar lo mejor de ella. Sí, porque que quiero darte. Exacto. De lo poquito que tengo. Compartirlo. Pero lo hago, es humilde, ¿verdad? Claro. En concepto que no te voy a dar tanto, pero lo voy a hacer con ganas de querer darte de lo que tengo. ¿Verdad? Y eso era hermoso. Una viejita que era abuela de una amiga de mi esposa. Y nosotros íbamos y automáticamente pues la adoptamos como mi abuelita, que no estaba ya viva. Y era una ternura, ¿verdad? Pero de eso es que se trata cuando, inclusive en la parábola de los talentos, que no está aquí, pero ¿qué es lo que nos dice? Que no, el Señor nos da unos talentos, a uno les da 5, a otro les da 10, a otro les da 3, pero a todos nos da. Lo importante no es la cantidad de talentos que tú tengas, es que esos que tú tienes los pongas al servicio de los otros. Porque en la medida en que los ponemos al servicio de los otros, esos talentos van a darnos a nosotros y al Señor. A través de ellos le damos las gracias al Señor y Él nos va a reciprocar a nosotros. Y aunque no nos reciproque, ¿verdad?, el talento para atrás, las gracias para atrás, que siempre Él nos da más de lo que queremos, de lo que necesitamos. Hacerlo por amor, como decía la viejita, hacerlo por amor, porque eso es así. Contestar la pregunta de por qué seguimos a Jesús debe ser el resultado de tener una relación de amor entre Dios y el hombre, ¿verdad? Eso es lo que es ser cristiano, tener una relación íntima con el Señor, alguien en el cual yo dialogo, hablo con Él, le pongo mi vida en sus manos. Exacto. Y me dejo guiar, me dejo transformar por Él. No es seguir un catálogo de leyes y un catálogo de no hagas esto, o sí, tienes que hacer lo otro. No es eso, es una relación con alguien que me ama, que nos invita a dejarme amar de Él, para que nosotros podamos hacer de nuestra vida el darme con generosidad a Él, amando a los demás. Ese era lo que Él trataba de hacer con la multiplicación de los panes. Mira que si Dios, en una meditación que dan en cursillo, que a mí me encanta mucho, Él lo ha dado todo en la Eucaristía. Por eso se llama el dar gracias de la Eucaristía, el dar gracias. Y Él no se ha privado de nada, porque se entrega completo en ese cuerpo, alma, ¿verdad? Y su divinidad, ¿verdad? Alma y divinidad en esa fracción de pan. Él lo ha dado todo. Y cuando uno reciba la comunión, ¿qué uno debe de decir? ¿Verdad? Si Él lo ha dado todo, que yo estoy dispuesto a dar a Él. ¿Verdad?
Esa es la generosidad en la cual Él quiere tener una relación con nosotros. Y entregarle toda nuestra vida, son todos los talentos que ya nos dio y ponerlos a disposición de ayudar a los demás a que conozcan también que Dios quiere saciar el hambre a todos. Y lo hace por medio de Nilda, por Tony y por nosotros. Sí. Que nos En nuestras limitaciones nos utiliza. Así es. Y algo bien importante de este pasaje bíblico de la multiplicación de los panes es que él le pidió a los apóstoles que recogieran las sobras, todo lo que había sobrado. Él dijo, no, recójanlo todo, no quiero que nada se desperdicie. ¿Por qué? Porque es que ahí está la obra salvadora también implícita, ¿verdad? La obra salvadora de Cristo. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él quiere recogernos a todos también y hacernos parte de su redil, de sus ovejas, ser parte de ese rebaño que vamos a estar unidos a Cristo para seguir cada día siendo más agradable a Él y cada día sirviéndole más y mejor, tratando, ¿verdad? Así es. Pues tenemos que hacer la oración final, ¿verdad? Porque ya nos tocó la campana allí. Y se nos pasó inclusive que nos llamaran. Y esto es una oración de Carlos de Foucault, venerable hoy en día. Okay. Carlos de Foucault ofrendó su vida ayudando a los demás, desprendido. Y él tenía esta oración que se llama la oración confiada. Y él la dirige al Padre. Y dice así: Padre mío, me abandono en ti, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que mi voluntad se haga en mí y que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Amén. Excelente desprendimiento. Lo pone todo en sus manos sabiéndose que Él es su Padre. Con todos. Así que eso es lo que Jesucristo ha querido que tengamos, ¿verdad? Y nos atrevamos a amar de tal manera. Exacto. Amar sin medida. Entonces, Nilda, para terminar el programa, tenemos unos anuncios que iban, ¿verdad? Del cursillo de mujeres se ha pospuesto para agosto 5. Sí, agosto 5 es el próximo cursillo de mujeres. Esto, hermano y hermana que me escuchas, la invitación está abierta para ti también, para que llames al secretariado de cursillo de cristiandad y anotes tu nombre para participar y tener un encuentro con Cristo en un cursillo de cristiandad. Él nos espera con los brazos abiertos. Y el de los hombres es para el 12 de agosto. Del 12 al 15 de agosto también tendremos un cursillo de hombres también. El teléfono es el 787-789-7596. 787-789-7596. Y como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene, Dios me los bendiga a todos.